rápido hoy. Aldo, ya podemos empezar. Los que estamos Bueno, acá muy bien. hacemos silencio y empezamos. Buen día a todos. Vamos a empezar hoy nuestro día tercero y teníamos unas preguntas, así que empezamos por esas preguntas. Voy a compartir pantalla. Mariela, me tenés que habilitar, por favor. Me tenés que habilitar. Ahí va, ahí va. Sí. Ya está Aldo. Bueno. Bueno, ahí estamos. Espero que estén viendo toda la pantalla compartida. Hoy es sábado 13 de agosto y arrancamos con el mantra de Steiner, que dice lo siguiente: reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. En nuestro día tercero hay un par de preguntas que vamos a ver. Después vamos a ver cómo la geometría proyectiva completa la recta de Euclides, es decir, qué es lo que le agrega a la recta de Euclides, y los triángulos que se generan a partir de haber definido el punto límite. Esos son los temas que tengo programado, al menos para que los podamos ver juntos. Bueno, las preguntas, si no me equivoco, son de Analía Rostanzo. ¿Está presente Analía? Sí, está presente. Bueno, muy bien. Entonces aquí hay una primera pregunta, Analía, que, digamos, quisiera que la charlemos un poquito. Dice, me preguntás, ¿qué pasa con las rectas perpendiculares? Entonces, me gustaría que me digas qué pasa, en qué sentido, es decir, que me aclares un poquito más la pregunta esa. ¿Puede ser? Es una duda que me surgió, sinceramente, ahora no sé por qué. No sabe Calculo por que es qué. porque, digamos, cuando uno dibuja una recta, digamos, en el papel, tiene diferentes posiciones, entonces, ¿en dónde se juntan cuando son perpendiculares, que se vuelven a paralelizar? Bueno, tengo todo ese lío en la cabeza, no llego a comprenderlo. Bueno, respecto de las transformaciones que estamos viendo, es decir, cómo pasamos del espacio al contraespacio, Claro. no, digamos, las rectas perpendiculares son como cualquier par de rectas que tengan un ángulo distinto a 90 grados, ¿no es cierto? Las perpendiculares son aquellas que se cortan generando 4 ángulos iguales que son de 90 grados cada uno. El total son 4 por 9, 36, son 360 grados. Pero, digamos, tienen la misma transformación que tiene cualquier recta, es decir, no hay diferencia entre que sean o no perpendiculares. Sí, por ahí, digamos, esa fue la intención de la pregunta. Después la segunda dice, ¿por qué el punto límite está en una sola dirección si decimos que una recta no tiene principio ni fin? Entonces, aquí hay dos maneras de interpretar esta pregunta. Dice, ¿por qué el punto límite está en una sola dirección? Si decimos que la recta no tiene principio ni fin. Es decir, la recta se puede agrandar tanto para un lado como para el otro indefinidamente. Estamos hablando de la recta que conocemos. Y entonces, la dirección de la recta es única. Por más que la recta sea infinita, la dirección es única. Entonces, la dirección en la que nosotros señalamos con una flechita el punto límite también es única. Pero en realidad
tal vez la duda, Analía, te surja por el hecho de no la dirección, sino que tal vez te preguntes por qué no hay 2 puntos límite en lugar de 1, por qué no hay un Claro, punto porque límite. yo creo que lo de la dirección es un tema, digamos, conceptual, para que nosotros con nuestra mente podamos llegar a entenderlo, pero me parece que es mucho más amplio que lo que podemos escribir o pensar o decir, para poder ponerlos en palabras, no sé. Bueno, entonces, si la duda es esa, la duda es por qué, digamos, porque cuando hicimos el ejercicio de buscar qué pasaba en el infinito a partir de 2 rectas que se cortan en un lugar visible, digamos, en nuestro entorno, y la íbamos girando, ¿se acuerdan? Hasta que las rectas se ponían paralelas, entonces la pregunta era, ¿se siguen cortando o no se cortan más? Y entonces veíamos, dijimos, bueno, vamos a suponer, o la geometría proyectiva dice, bueno, lo que pasa es que hacia la derecha, digamos, cuando el punto de corte se va muy hacia la derecha, allí se genera una indefinición y adoptamos la idea de que existe un punto límite en el cual las rectas tienen un punto en común. Y la pregunta es, bueno, lo mismo que pasa para la derecha pasa para la izquierda. Es decir, lo voy a graficar esto para que se entienda mejor. Vamos a verlo un poquito en detalle, ¿no? La pregunta podría ser, ¿por qué el punto límite es único, es uno solo, si decimos que una recta no tiene principio ni fin? Claro. ¿O por qué el punto límite? Es decir, ¿por qué no los puntos límites? Decimos el punto límite, un solo punto, ¿no? Entonces, para que nos quedemos tranquilos nosotros. claro, entonces, ¿no habría un punto límite hacia la izquierda y otro hacia la derecha? Bueno, veamos un poquito eso, a ver qué pasa. Supongamos que tenemos una recta, tenemos un punto fuera de la recta, y por ese punto trazamos una paralela P a la recta R de abajo. Es decir, tenemos la recta R, el punto O, y por el punto O pasa la recta P paralela a la recta que está abajo. Si tuviéramos un punto límite hacia la izquierda, es decir, un punto en común entre R y P hacia la izquierda, y un punto en común entre R y P hacia la derecha, tendría que estar pasando algo como esto, por ejemplo. Es decir, la recta P seguiría pasando por el punto O, pero hacia la izquierda se tendría que ir inclinando para encontrarse con R. Y hacia la derecha se tendría que ir inclinando para encontrarse con R a la derecha. Es decir, ya no sería más una recta, sería una curva. ¿Por qué? Porque las rectas, 2 rectas, se cortan en un solo punto, no se pueden cortar en 2 puntos. Por ejemplo, estas 2 rectas se cortan en este punto. Si yo voy hacia la izquierda, cada vez la recta de arriba se aleja más de la de abajo. Nunca más se van a encontrar. Y si desde el punto de corte yo voy hacia la derecha, también las rectas se van alejando una con la otra. Es decir, 2 rectas se cortan en un solo punto. Entonces no puede existir un punto límite a la izquierda y un punto límite a la derecha. Ese punto límite tiene que ser único, necesariamente por esta cualidad de la recta, ¿no? Pero entonces vos decís que el punto límite es el punto en donde 2 rectas se juntan, se conectan. Sería algo así como el último punto en el cual se están juntando. Y cuando ya El punto dejan de límite en 2 juntarse, perpendiculares es donde, donde la dibujamos, digamos. sí, en 2 perpendiculares, bueno, esta recta la tendría que dibujar un poquito más hacia la derecha, que sea perpendicular a la de abajo, pero es lo mismo. Es el mismo caso, ¿no? Siempre. Quizás, Aldo, por ahí aclarar que el punto, digamos, estamos hablando de punto límite porque no lo podemos representar. Eso. Entonces no sería lo mismo, no No es lo mismo punto límite que punto infinito. No, no punto infinito, sino, claro, a ver, claro, no es un si punto. las rectas se cortan en cualquier punto, yo eso puedo graficar el punto en donde se encuentran. Sí. Que las paralelas se cortan en el infinito. Ese niñito chiquito que le gustaba hacer ejercicio, que le gustaba salir, que le gustaba... Sí, entonces, el
el punto límite es algo que tengo que pensar, ya no puedo representar. Y lo que es importante en esto de que las rectas se cortan en un solo punto. Entonces no puede haber dos. Y eso de nuevo nos pone en una situación de, ¿y ahora qué hago con esto? Y entonces ahora digo, bueno, en principio lo acepto porque no lo comprendo. No lo entiendo, por eso lo acepto. Si yo algo no lo entiendo, en realidad lo que, digamos, la tendencia natural es a decir, no lo entiendo, entonces no es. Ahora nosotros tenemos que dar un paso y decir, como no lo entiendo, acepto Lo que me dicen. que hay no lo que me dicen, lo que está diciendo Aldo y lo que dicen los matemáticos de la geometría proyectiva, que saben un poco más y lo han logrado pensar mejor que nosotros hasta ahora. Ahora te paso, Gigi. Entonces, lo acepto y entonces en algún momento quizás lo termine de comprender. En realidad, no es que lo acepte porque lo dice el matemático, sino porque yo puedo pensar que si esa recta paralela se va a cortar, y me imagino un punto mucho a la izquierda y un punto mucho a la derecha, aunque sea en las estrellas más alejadas, necesariamente esa no es una recta, sino que es una curva. Eso yo lo puedo pensar. Entonces, lógicamente, internamente, mi sentido de la verdad me dice, eso no es. Si es una recta paralela, no puede cortarse con un punto a la izquierda y uno a la derecha. Si uno integrara todo eso, entonces comprendería por qué los físicos hablan del espacio curvo. Y por qué dicen que lo recto se vuelve curvo o que hay algo de esa sabiduría en donde muy antiguamente se hablaba de las esferas y no se hablaba de las rectas. Entonces, y lo pongo todo así, como parece todo suelto, pero si en algún momento podemos ir palpando todo ese gesto, entonces tiene sentido hoy poder ya no creer en esas esferas, sino poderlas empezar a pensar y descubrirlas a través del pensar a partir del punto límite. Entonces, estamos tratando de hacer como este proceso, algo que está todo suelto en el conocimiento de la humanidad y que no es que se equivocaron, sino que miraron con otra conciencia. Y nosotros ahora queremos, con la conciencia de hoy, tratar de integrar todo eso. Entonces, aunque todavía no entendemos, decimos, bueno, hay un punto límite, porque si no, la recta sería curva. Y es recta. A ver, Daniela. Perdón. Me quedó una duda. Entiendo lo del punto, de que hay un punto límite con una recta perpendicular, pero hacia el otro lado puedo tener otro punto límite con otra recta perpendicular. O sea, así, pero después hay otra que cruza así. ¿Por qué? ¿Por qué perpendicular? No entiendo. ¿Por qué pensás en una recta perpendicular? Dos rectas, o sea, para que se corten dos rectas, se cortan en un único punto. Entonces tengo un punto límite, ponerle a la derecha. Sí. Sí. ¿Hola? Hola, acá. Tenemos esta recta, ¿no? Tengo esta, y acá tengo un punto límite con esta, si entendí bien. Vamos a poner 1. Y después puedo tener con otra para el otro lado también, o sea, punto límite 2, con esta otra. Bueno, pero no estamos hablando de dos rectas diferentes arriba, sino de una única recta. Es decir, la misma recta puede tener un punto de corte a la derecha y uno a la izquierda, con la de abajo. La misma recta, no dos rectas diferentes. ¿No? Estamos hablando de dos rectas que son paralelas. Aquí en la pantalla mía, la R y la P son paralelas. Entonces la pregunta, a ver, tengo que ir estoy yendo al revés. Perdón, a ver, ahí. Tengo dos rectas paralelas. Entonces podría ocurrir que esas dos rectas tengan un punto de corte a la derecha y un punto de
corte a la izquierda pasando por un punto O que está fuera de R? No. No puede ser, entonces tiene que tener un solo punto de corte. Entonces, digamos, a ver, los matemáticos lo que dijeron, bueno, las cosas parecen ocurrir de esta manera, que efectivamente tienen un punto límite, pero la conclusión nuestra es que ese punto límite no puede ser doble, no puede haber uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, probemos, porque esto es un postulado en base al cual después se desarrolla toda la geometría y se ve si la geometría esa funciona o no funciona. Esto es como cuando un investigador lanza una hipótesis y dice, bueno, yo voy a ver porque me parece que si ocurre tal cosa. Y después hace toda una investigación y ve si eso ocurre o no ocurre. Bueno, los matemáticos definieron el punto límite, a partir de ahí desarrollaron la geometría proyectiva y llegaron a la conclusión de que no tenía contradicciones. Entonces, esa idea de que el punto límite es único parece funcionar. Hasta ahora no se probó lo contrario. Y particularmente en la antroposofía hay muchas cosas que se explican a través de las conclusiones a las que llega la geometría proyectiva, ¿no? Por eso que interesa tanto la geometría proyectiva. Y después hay otra cosa más, fíjense, los artistas en 500 años antes de que nazca la geometría proyectiva, los pintores llegaron al punto de fuga, a pensar en el punto de fuga, a imaginar que las paralelas allá se cortan, se unen, y por una simple cuestión de percepción. Ellos percibían de que dos filas paralelas de árboles parecían juntarse en el horizonte. Y eso que parecía, en realidad, en la geometría proyectiva se da como algo que es así, digamos, como postulado, y a partir de eso se construye la geometría proyectiva. En realidad, si uno medita este ejercicio de dos rectas que se corten en un lugar en el cual lo vemos y la va girando esa recta, ese ejercicio que nosotros hicimos, ustedes van a llegar a la conclusión de que está indefinido el problema. No se puede decir que no se cortan ni que se cortan, está indefinido. Eso es lo que probó un matemático en el 1860. Y a partir de ahí nace toda la definición de punto límite. En definitiva, es un problema de limitación de nuestra conciencia. Nosotros no llegamos, como dice Mariela, todavía a entender qué pasa en el infinito. Fíjense que el mantra que leemos al principio dice, reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto. ¿Qué quiere decir que la esfera infinita sigue siendo punto? El punto por Euclides dice, el punto es algo que no tiene partes. Es decir, cuando estoy en el punto, estoy en la totalidad. Pero si la esfera de rayo infinito es como el punto, porque dice, si has comprendido que la esfera, como es, reflexiona como el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, ¿no? ¿Qué quiere decir que la esfera infinita sigue siendo punto? Que cuando yo llego al infinito estoy en todas partes a la vez. Estoy en un todo, no estoy en una cosa que la puedo parcelar, que la puedo dividir. Porque esa esfera infinita es un punto, y un punto no tiene partes. Entonces, eso es lo que nos cuesta entender, que en realidad el infinito, que es algo que nosotros no entendemos, no es una parcial, no son partes unidas, es una totalidad. Es como dar vuelta el razonamiento común, el sentido común que nosotros tenemos, y pasar de algo que no entendemos cómo una esfera infinita puede no tener partes, a entender que sí puede ser con otra lógica en el pensar, con otro estado de conciencia. Bueno, no sé si confundí más, pero No, está muy bien. Entonces, cuando llegás a la esfera infinita, retrocede. Cuando has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede. Entonces, lo infinito se te hará finito. Es decir, cuando hayamos podido llegar y retrocedemos, entonces uno puede mirar en la totalidad
encontrar la totalidad en la parte que estoy mirando. Entonces, Claro, se da ahora vuelta a todo. se da Perdón. vuelta todo. Se da vuelta a todo. Cuando yo estoy en el punto, el infinito es la esfera infinita. Yo miro hacia el cielo, hacia todas partes, y digo, el infinito está allá, 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 allá. Cuando yo me alejo y llego a esa esfera infinita, ¿cuál es el infinito? ¿Dónde está el infinito? Cuando yo me ubico, cuando yo Cuando viajo. yo me ubico en la esfera infinita, ¿dónde está el infinito si yo estoy parado en la esfera infinita? En el punto, muy bien. En el punto. En el punto. Cuando me ubiqué en la esfera infinita, el infinito está en el punto. Es decir, está en el centro de la esfera. Y ahora, estando yo en el infinito, lo que es divisible es el punto. Es decir, las cosas se dan vueltas, como un guante que se da vuelta todo. Y eso a nosotros nos cuesta mucho, porque tenemos una mente muy rígida que no es capaz de decir, bueno, las cosas se pueden dar vuelta totalmente. No lo entendemos, ¿no? Pero bueno, pero la cosa parece funcionar de esa manera. ¿Qué hace la geometría proyectiva? En realidad se anima a postular estas locuras, entre comillas, y la cosa parece que funciona. ¿Mm? Por ese lado andamos. Entonces, las paralelas o no tienen punto en común, que es lo que dice Euclides, o tienen un solo punto en común, que es el punto límite. Y la geometría proyectiva adopta ese criterio. Es decir, los dos puntos del infinito, el infinito hacia la derecha y el infinito hacia la izquierda, se transforman en un único punto, que es el punto límite, para la geometría proyectiva. Bueno, si no hay, digamos, comentarios, esto sería más o menos la explicación que yo daría a esta pregunta. Hasta este momento, y van a seguir con la pregunta, así que podemos seguir, Aldo. Porque está buenísimo que continúe la pregunta porque estamos en proceso, ¿no? No necesitamos saber todo hoy. Nos quedan varias informaciones. La pregunta es la que nos mueve a buscar, ¿no? Si no tuviéramos preguntas sería todo muy aburrido. Bueno, dice, perdón, aquí, ¿no? Pues para terminar con este tema, esta frasecita que ya la vimos, querer captarlo todo con la razón es espantoso. En realidad, aquí le está hablando Steiner a los médicos, en realidad en medicina no se puede captar nada con la razón. La razón permitiría, como mucho, comprender las enfermedades de los minerales, pero estos no son objeto de tratamiento. Todo lo que tiene que ver con la medicina ha de ser captado mediante la visión imaginativa directa. Aquí está el tema. Mediante la visión imaginativa directa, facultad que hay que desarrollar en primer lugar. Hacia esto vamos nosotros, hacia esto va la conciencia de la humanidad, hacia una conciencia de un grado superior a la que tenemos ahora, que es la conciencia imaginativa, y la que nos va a permitir entender este tema que hoy nos queda como pregunta. ¿Mm? ¿Puedo hacer una pregunta, Aldo? Sí. En el último enunciado que está arriba de la reflexión de Steiner, dice: dos puntos en el infinito coinciden en un único punto límite. ¿Esos son dos puntos o dos rectas? No, una recta tiene, la recta de Euclides, digamos, es infinita, se aleja hacia la derecha, se aleja hacia la izquierda y no termina nunca. Entonces tiene un infinito hacia la derecha y un infinito hacia la izquierda. Esos dos infinitos, en la geometría proyectiva, se unifican en lo que es el punto límite. Eso quiero decir. ¿Está? Gracias. Bueno, avancemos un poquito. Entonces para concluir, vamos a ver justamente, digamos, a dejar bien claro esa diferencia. La recta de Euclides, entonces, es una recta que, si yo quiero ir de A a B, puedo ir por aquí, desde A hacia B en el sentido de la flechita. Si desde B
esto ya lo habíamos visto, pero lo pongo como para fijar ideas. Si desde B salgo caminando hacia la derecha, me voy a alejar cada vez más de B. Y digamos, más camino, más voy a estar alejado. Si desde A salgo caminando hacia la izquierda, me voy a alejar hacia el menos infinito. Es decir, que la recta de Euclides en realidad es abierta hacia ambos lados, ¿no? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, un ramillete de rectas con 4 puntos fijos y un punto en el cual se unen, se cruzan. Si ese punto yo lo desplazo hacia la derecha, fíjense que las rectas se van poniendo cada vez más horizontales, ¿no? A medida que desplazo ese punto hacia la derecha, las rectas se van separando una de otras, se van poniendo cada vez más horizontales. Y cuando este punto lo mando al infinito, ¿cómo van a ser las rectas que pasan por estos 4 puntos? ¿Cómo las trazo? ¿Paralelas puede ser? ¿Paralelas y en qué sentido? ¿En qué dirección? Porque paralelas pueden ser para arriba, para abajo, digamos, pueden ser paralelas a 45 grados, paralelas horizontales. ¿Cómo las trazo? Paralelas en el sentido del punto del infinito. Paralelas en dirección al punto infinito, están diciendo. Exactamente, paralelas al punto infinito. Y el punto en el infinito aquí es horizontal. Entonces tengo que trazar aquí 4 horizontales. Esas 4 rectas son las que unen este punto fijo con el punto en el infinito. ¿No? Y eso es lo que llamamos punto límite. Sería el punto que tienen en común. El problema aquí es que las rectas no terminan nunca de crecer, son infinitas. Entonces, como son infinitas, ese punto lo puedo alejar tanto como quiero y siempre va a haber una posibilidad de alejarlo un poco más y siempre va a existir, digamos, esa contradicción de no poder definir, decir, este es el punto. Porque si digo este es el punto, a la derecha de ese punto voy a tener otros puntos en un cuento de nunca acabar, digamos. Entonces, el punto límite, para concluir, se define, esto es una definición de un matemático, dice, lo que sea que las paralelas tengan en común, nosotros lo tomamos como un nuevo elemento y lo llamamos punto límite. Y cada recta posee uno y solo uno de tales puntos límites. Entonces, este es el criterio que adopta la geometría proyectiva. Dice, no es que las rectas paralelas no tengan nada en común. Tienen en común el punto límite, que es un punto que sé en qué dirección está, pero que no lo puedo ubicar espacialmente, porque estoy en el infinito y en el infinito las cosas funcionan de otra manera distinta a la que funcionan en mi entorno. Entonces, ¿cuál es la recta de la geometría proyectiva adoptando este criterio del punto límite? Bueno, tengo de nuevo la recta que dibujé arriba con los puntos A y B, voy desde A a B de la misma manera que iba antes en Euclides, es decir, en el sentido de la flechita. Ahora, si salgo desde B caminando hacia la derecha, voy a llegar al punto límite, y como este punto límite es único, también va a estar de este lado. Y si sigo caminando en el mismo sentido, voy a retornar a A. Es decir, que ahora la recta de la geometría proyectiva es cerrada. Es cerrada, se cierra a través del infinito. Porque cuando llego al infinito, ahí no tengo partes, el infinito es único, entonces si sigo caminando en el mismo sentido, vuelvo al punto A. Ya sé que esto es contradictorio con el sentido común, pero bueno, si acepto la idea, el concepto de punto límite, así funcionan las cosas. La geometría proyectiva, para la geometría proyectiva las rectas son cerradas. Entonces, aquí, a ver, algunas conclusiones un poco filosóficas si quieren, ¿no? Al llegar al límite del espacio que podemos concebir con nuestra capacidad de conciencia actual,
la dualidad de los dos infinitos de Euclides se unifica en el punto límite. Es decir, esa dualidad que teníamos en Euclides ahora es una unicidad, es el punto límite. Entonces, desde la dualidad de nuestra conciencia actual, porque ahora lo que entendemos es esta dualidad de Euclides, pero desde ahí, desde esa dualidad, nosotros vamos hacia la unidad de la conciencia futura, que va a ser esa conciencia imaginativa de la cual nos habla Steiner, ¿no? Entonces, vamos a pasar de la recta de Euclides, de los dos infinitos, a la recta... Sí, Brenda, buenos días. Buen día. ¿Vienen a buscar a Francisco? Sí, ¿qué pasa? Buen día, buen día. ¿Podemos apagar los micrófonos, por favor? Bueno, entonces quiere decir que de la dualidad pasamos a la unicidad del punto límite, ¿no? Bueno, Aldo, no vamos a pasar tan por alto, tan rápido esto, porque es como lo que... Cuando hablamos de que en la esfera de la percepción el sujeto y el objeto están separados, eso es dualidad. Sí. Cuando hablamos que en la esfera conceptual el yo percibe al objeto y al sujeto, eso es el inicio de la posibilidad de que algún día conquistemos esa conciencia de unidad. Y por eso nos es tan difícil. Porque ahora tengo que pensar al yo como punto y periferia. Tengo que comprender que al mismo tiempo algo es punto y algo es periferia. Y eso es lo que nos resulta difícil, pero es lo que tan meticulosamente y didácticamente explica Steiner en Filosofía de la Libertad. Que cómo se supera esa dualidad ahora en nuestro pensar cotidiano. Y eso no es algo que podemos hacer mientras estamos pensando, sino es algo que tenemos que hacer cuando observamos nuestro pensar como un objeto. Y esto es, diríamos, mucho más fácil de entrar si uno comprende, si uno trata de acercarse a estas imágenes que nos trae Aldo con la geometría proyectiva. En un paradigma, la recta es abierta para Euclides. Va hacia un lado, va hacia el otro, es infinita y abierta. Se cortan en el infinito, pero ¿se cortan o no se cortan? Si yo ahora digo, entonces, lo que sea que las paralelas tengan en común, si lo tomamos en conjunto y lo llamamos punto límite, lo que sea que tengan, en realidad en el infinito se cortan de esa forma, pero lo que hace es que esto determina que la recta es abierta. Para un lado se va y vuelve por el otro. Es cerrada, perdón. Para un lado se va y vuelve por el otro. Entonces es cerrada porque la recta se extiende hacia el infinito y regresa hacia sí misma por el infinito. Si logramos como abrazar esto, no entenderlo, sino disfrutar la belleza de lo que ocurre ahí, la sabiduría que no podemos comprender, pero que podemos sentir que es verdadera, entonces podemos seguir avanzando. Y eso es lo más importante, y por eso nos tomamos tanto trabajo en... Perdón, Aldo, yo sé que vos tenías un programa, pero a fin... No, al contrario. No, Cuando ayer hablamos de los sentidos y dibujamos este punto de la autoconciencia en donde el sujeto se reconoce a sí mismo, podemos decir, este yo cotidiano, se reconoce a sí mismo, donde se desarrolla esa subjetividad, pero
dibujamos también este yo, que es más grande, y este ser humano, no solo como metabolismo, sino como órgano sensorio. Y entendemos que los sentidos provienen están sostenidos por algo que está mucho más allá. Entonces podemos comprender a este límite entre el tacto en los límites de nuestra piel y el otro límite que soy yo, y entre esos dos se desarrollan las percepciones de los sentidos. Esto solo podemos acceder un poquito más si podemos pensar que en la fisiología actual la recta es abierta. Y en la fisiología que queremos comprender de los sentidos, la recta es cerrada. ¿Sí? Si podemos meditar entre la recta abierta y la recta cerrada, entonces nos es más accesible comprender que lo que subyace a los sentidos es este mundo espiritual, este mundo no manifiesto, oculto a nuestros sentidos, pero que todo eso es lo que conforma el órgano de los sentidos para que a través de los límites de la piel que me permiten desarrollar esa subjetividad, que me permite después, una vez que bajo, volver hacia la individualidad, retrocede, entonces lo infinito se te hará finito. Entonces, cuando te has comprendido como la esfera sigue siendo punto, retrocede. Entonces, lo finito, lo infinito se te hará finito. ¿Sí? Entonces podemos comprender que ese mundo no manifiesto conforma nuestros órganos de los sentidos para que yo pueda, a partir de ahí, encontrar quién soy por mí mismo, para que yo pueda reconocerme a mí mismo, para que yo pueda conocer el mundo desde mí. Sin esa posibilidad de llegar a la tierra y separarme, tampoco tendríamos libertad. Es la meditación del punto y periferia, es la meditación que tenemos, ¿sí? Entonces, uno puede mirar esta imagen y decir, esto es el símbolo del sol, como el centro del ser humano, pero también esto es la imagen del yo, que es punto y periferia al mismo tiempo, que es finitud y eternidad. Por eso es la geometría proyectiva, porque todo esto es muy difícil de captar si nosotros no somos capaces de pensarlo desde el punto firme donde nosotros podemos pensar. Y ese punto firme en donde podemos empezar, y ese método científico que quiso emular a la matemática como ciencia exacta, en realidad después hace unos desvíos, por eso tenemos que volver a buscar el camino. Pero si ahora, siguiendo ese proceso que nos permite la geometría, pensar, esto ahora es posible de comprender un poquito más. Así
así, no es solo que supera el dualismo, Aldo lo dice así tan hermoso, sencillito. Y nos viene muy bien para comprender todo lo que vimos ayer. Gracias, Aldo. Una pregunta, Marie. Sí. ¿Se puede? Sí. ¿Se podría decir entonces que el yo está en el infinito? ¿Que yo es el infinito? El yo está en el punto y en la periferia. No es el infinito. Si no, no me puedo decir a mí mismo yo. Ahora Ok. tengo que sostener que la dualidad que podemos concebir con nuestra capacidad de conciencia actual, la dualidad de las dos infinitos de Euclides se unifica en el punto límite. Y esto desde la dualidad de nuestra conciencia actual hacia la unidad de nuestra conciencia de futuro. El yo está y se refleja, pero cuando se refleja, el reflejo también pertenece. Cuando la noche la luna ilumina, tiene la luz del sol. El sol siempre está. En el reflejo de la luna también está la luz del sol. Por más que sea reflejo, sigue estando. Y eso también lo podemos pensar. Aldo, gracias. Bueno, ese viaje, digamos, de la dualidad a la unicidad, pienso que es como ir desde el análisis a la síntesis, es decir, desde las partes al todo, ¿no? Es, digamos, pensar, no, digamos, a ver, no exagerar la especialidad, digamos, no quedarse en las partes. Tenemos que conocer cada una de las partes, está bien el análisis, pero en definitiva tenemos que ver cuál es la relación entre las partes que forman esa totalidad que es, por ejemplo, un organismo humano, ¿no? Entonces yo aquí había puesto una pregunta que está, digamos, la está contestando Mariela a través de todo lo que explicó, ¿no? Me pregunto yo, ¿ocurre esto en el desarrollo de la medicina? ¿Hay una tendencia hacia la síntesis? Es decir, y bueno, y ahora se lo pregunto a Mariela, pero lo está diciendo, creo que el concepto de la medicina antroposófica es justamente ir de hacer este camino desde la dualidad a la unicidad. ¿No es así, Mariela? Exactamente, es hacer este camino del análisis de las partes separadas hacia la unidad y hacer ese camino hacia la síntesis. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso nos es difícil, porque estamos acostumbrados a las partes. Y recorrer el camino hacia la unidad nos exige, nos desafía a pensar, no a aceptar porque lo dijeron. Nos desafía a pensarlo por nosotros mismos. Y en realidad ese es el espíritu inicial de las universidades. Cuando las universidades son creadas, son para desarrollar espíritu crítico, son para desarrollar, para cuestionarse lo que estaba dado por tradición de fe. Esa fuerza se fue perdiendo porque apareció otro dogma, que fue el dogma científico. Entonces, como si la ciencia hubiera perdido, y cuando trabajemos el experimento de Goethe, como la ciencia fue perdiendo su cualidad de espíritu conocedor. Y se fue cerrando o digamos, demostrándose a sí misma que tenía razón. Y lo que le genera contradicción, en realidad, lo deja de lado, lo niega. Y si aparece un punto de vista que parece ser opuesto, entonces lo descarta y lo ataca. ¿Sí? Y eso la historia de la ciencia está llena. De la ciencia, porque la humanidad esto era parte del proceso. Lo que estamos ahora es como mirando esta intención que hubo del conocer y dónde se empezó a desviar. Y nosotros no queremos negar lo que se conoció, porque tenemos que llegar al punto, tenemos que llegar a la subjetividad, tenemos que llegar al
yo cotidiano, a reconocernos en ese yo cotidiano. Este soy yo, pero no soy yo también, o por lo menos no soy solo, no soy todo yo, si yo me miro en el cuerpo. Si yo considero al cuerpo mi yo, en realidad estoy totalmente limitado. ¿Sí? No es que yo tengo limitaciones, yo estoy limitado cuando no puedo desarrollarme a través de las propias limitaciones. Estoy limitado cuando yo no me desarrollo desde mis limitaciones. Pero si mis limitaciones son aquello en lo que yo me paro para seguir creciendo y desarrollándome, lo único que tengo que hacer es ponerle más esfuerzo. Esa es la única situación. Y entonces ahí es donde Steiner habla de la pereza espiritual de la humanidad. Entonces, si tenemos pereza espiritual, entonces, dale, qué fiaca. ¿Por qué vamos a seguir pensando? Dale, que es mejor decir así, chau, ¿sí? Se corta en el infinito y lo tomé. ¿Sí? Entonces, esto es justamente, este es el camino que nosotros tenemos que hacer, y por eso Steiner dice, como primer capítulo de Fundamentos, tenemos que ejercitar el pensar. ¿No? Y entonces todo lo que tratamos de hacer en esta observación, en este ejercicio de la observación, que parece que no estamos haciendo medicina, nada, parece que lo único que hacemos es generarles crisis, en realidad lo que estamos haciendo es que puedan recorrer el camino, que va a permitir que puedan observar a un ser humano de una manera ampliada, sin ser clarividentes atávicos. No tienen que tener el ojo espiritual abierto, tienen que poder observar los efectos. Y a partir de eso, entonces, se van a abrir otros sentidos espirituales. En las próximas encarnaciones, no necesitamos que sea ahora. No necesitamos que sea ahora. No necesitamos tener una bola de cristal ni saber todo. Solo necesitamos querernos relacionar ampliamente, amorosamente, con ese ser humano que viene hacia nosotros. Y que él, y que nosotros seamos quienes ayudan a que él por sí mismo encuentre el camino. El maestro guía. Si el maestro se transforma en la persona en la que ustedes ponen sus ojos como meta, en realidad es un problema del alumno o del maestro. Entonces, no es que tienen que poner sus ojos como meta, sino en mirar qué hace que el otro pueda eso que hace. Y eso es lo que van a hacer con los pacientes. Porque si no, la gente se la pasa mirando afuera. Porque es más fácil mirar afuera, competir, envidiar y todo lo demás, que mirar hacia adentro y hacer el esfuerzo del autodesarrollo. ¿Está? Entonces sí, en esa dirección vamos. Hoy Aldo, perdón, te interrumpimos todas, pero es muy importante lo que nos trajiste. Es decir, que lo que estamos, digamos, de lo que estamos hablando es en realidad de integrar lo físico con lo espiritual, por decirlo de alguna manera, y esto es interesante cómo se da el tema del dogma a lo largo de la historia, ¿no? Ustedes piensen en la Inquisición, lo que era la espiritualidad en ese momento, representado por el dogmatismo religioso, quemaba en la hoguera a los científicos que desafiaban lo que estaba establecido en ese momento como verdad, que era lo dogmático religioso, digamos. Bueno, lo quemaban en la hoguera. Hoy las cosas se dieron vuelta y en realidad hay como una idea general de que lo que no es, digamos, lo no científico, lo espiritual no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces, la ciencia hoy se transformó de alguna manera, digamos, tiene un aspecto dogmático que en el medioevo lo tenía la espiritualidad, y niega todo lo que es espiritual.
Y en realidad nosotros de lo que estamos hablando es de integrar ambas cosas para conocer, para tener la verdadera imagen de lo que es el ser humano, ¿no? El ser humano es algo en donde está presente no solo lo material, sino también lo espiritual, y para entenderlo, para comprenderlo en su totalidad, tenemos que integrar ambas cosas, no hay otra manera. Pero es interesante cómo se dio vuelta esa inquisición que en un tiempo era desde lo religioso a lo científico, ahora es de alguna manera desde lo científico a lo religioso o a lo espiritual, ¿no? Bueno, a ver, tenemos 5 minutitos. Bueno, yo aquí había puesto como tema siguiente lo de la ampliación del concepto de triángulo. Este es un tema nuevo, que no sé, bueno, en todo Tenés un caso, ratito más, Aldo, tranquilo, porque igual, mira, Luciana no llegó todavía, así que tomate el rato que te sacamos, ningún problema. bueno. Bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo 3 rectas en un plano, esas 3 rectas me definen un triángulo, ¿no? Esto es el concepto que tenemos de triángulo. Entonces, ese triángulo, si lo puedo caminar en su perímetro, yendo desde A hacia B, por ejemplo, en el sentido de la flechita, desde B voy hacia el vértice C, en el sentido de la flecha, y cierro el circuito yendo desde C hacia A. Entonces tengo el perímetro ABC que me encierra la superficie de este triángulo, ¿no? Esto es un triángulo convencional. Ahora, el segmento, si yo, digamos, separo esta recta AB, la separo un poquito del triángulo, y pongo estos 2 puntos A y B, dijimos que yo puedo ir desde A hacia B en el sentido de la flecha, pero con la geometría proyectiva puedo, si salgo desde A, llego al punto límite, y sigo caminando en el mismo sentido, entro por arriba y llego a B, cierro el circuito a través del infinito, a través del punto límite. Es decir, que este lado AB lo puedo recorrer por adentro, por el caminito corto, o por afuera, A, punto límite B. Entonces, aquí, en el primer caso, yo fui por adentro, ¿no? Hice el caminito corto. Voy a hacer ahora el camino largo, este camino que sale desde A, llega al punto límite por abajo, estoy en el punto límite por arriba, y desde ahí sigo avanzando en el mismo sentido y llego al vértice B. Es decir, ahora, en lugar de tener un lado corto como este, AB, tengo un lado largo, digamos, A, punto límite B. Pero fíjese que es el mismo segmento, es decir, no cambio de recta, es un lado. Como antes era un lado el caminito corto, ahora es un lado el camino largo. Y desde B, si salgo hacia arriba, llego al punto límite, estoy en el punto límite de la recta por abajo, sigo caminando en el mismo sentido y llego al vértice C. Es decir que tengo un segundo lado que va desde B hacia C pasando por el punto límite. Y cierro el circuito caminando desde C hacia A por el lado corto. Es decir, aquí, en el primer caso, fui desde A hasta B, está claro cómo hice el recorrido, desde B hasta C y desde C hasta A. 3 lados. Aquí salgo desde A, punto límite B, tengo un lado, salgo desde B, punto límite C, tengo un segundo lado, salgo desde C hacia A y cierro el circuito. Es decir, tengo también una figura de 3 lados, tengo también un triángulo. Pero me puedo preguntar lo siguiente, aquí arriba tengo una superficie encerrada por estas 2 rectas, y abajo otra superficie encerrada por 3 rectas. Entonces, me puedo preguntar si esta superficie de abajo está conectada con la de arriba, o son 2 superficies diferentes que están desconectadas.
para eso, ¿qué hago? Primero, aclaro de que en realidad yo aquí había dibujado un pedacito de esa superficie, pero esa superficie se extiende, ¿no es cierto?, hacia arriba y hacia abajo hasta el infinito. Entonces, para ver si lo de arriba está conectado con lo de abajo, tengo que fijar dos puntos, uno arriba, un punto arriba, un punto abajo, y ver si puedo caminar desde un punto hasta el otro sin atravesar ninguno de los lados. Si yo camino desde este punto, por ejemplo, hasta este punto, sin atravesar ninguno de estos tres lados que mencioné recién, ¿cuáles son? A, punto límite B, B, punto límite C, CA. Si puedo caminar desde un punto al otro sin atravesar ninguno de esos lados, entonces esta superficie de abajo está unida a la de arriba. Son una sola superficie, no son dos superficies distintas. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Si hago el caminito corto entre estos dos puntos, fíjense, aquí tengo un problema porque ya estoy atravesando un límite, ¿no? Atravesamos el lado AC en este punto. Aquí tengo un segundo punto en donde atravieso el lado BC y aquí tengo un tercer punto en donde atravieso el lado AB. Así que este camino no sirve. No sirve porque para ir desde A a AB estoy atravesando los límites que me había fijado, entonces quiere decir que en principio esta superficie sería distinta a la de abajo. ¿Se va entendiendo esto o hay preguntas, por favor? Se va entendiendo, se va entendiendo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tomo la otra parte de la recta? Esta recta punteada la continúo y digo, bueno, voy a hacer la prueba de salir caminando desde el punto de arriba hacia arriba, voy a llegar al punto límite, entro por abajo y llego y me conecto con el punto de abajo. La pregunta es, en este caminito, ¿atravesé alguno de los lados? Porque si lo atravesé, quiere decir que las dos superficies están desconectadas. Pero si no lo atravesé, si sigo dentro de los límites de esos tres lados, entonces las dos superficies están conectadas. ¿Ustedes qué piensan? Si salimos caminando desde este punto de arriba hacia arriba y entramos por abajo, llegando al punto de abajo, ¿hemos atravesado alguno de los tres lados estos? El A, punto límite B, B, punto límite C, CA. Dicen que no, acá. Dicen que no. Que no hemos atravesado los lados. No lo hemos atravesado por una razón muy sencilla. Dos rectas se cortan en un único punto. Entonces fíjense que esta recta ya se cortó, por ejemplo, con la AC en este punto, de tal manera que no se va a volver a cortar. Ya se cortó con la recta BC, con esta recta, se cortó en este punto. Quiere decir que no la va a volver a cortar. Y ya se atravesó con la recta AB en este punto, quiere decir que no la va a volver a cortar. Además se ve muy claramente que si yo voy caminando hacia arriba, estos dos límites se alejan cada vez más de mi trayectoria, de tal manera que no necesito atravesarla. Y cuando vengo desde abajo, más abajo estoy, más separados están los dos. Es decir, que yo puedo caminar desde el punto de arriba al de abajo sin atravesar los tres lados estos. El A, punto límite B, B, punto límite C, C, punto límite A. No atravieso ninguno de los. De tal modo que estas dos superficies están unidas, son una única superficie, con lo que en realidad ahora tengo un nuevo tipo de triángulo, que antes no lo tenía con Euclides, que es un triángulo que se cierra a través del infinito. Lo puedo dibujar aparte, tengo aquí un lado, aquí otro lado, aquí un tercer lado, y el triángulo es este, sombreado. En realidad este sombreado
imagínenselo extendido hasta el infinito hacia arriba y extendido hasta el infinito hacia abajo. Este también es un triángulo. Ahora hemos ampliado el concepto de triángulo de Euclides para entrar en un tipo de triángulos que son distintos. ¿Pero por qué son triángulos? Porque tienen 3 ángulos y tienen 3 lados. Tienen 3 ángulos y tienen 3 lados. Son triángulos también. Es también un tipo de triángulo. ¿Mm? ¿Cómo los recorro? ¿Cómo los camino? Bueno, desde A salgo hacia abajo, llego al punto límite, sigo caminando en el mismo sentido, llego a B. Desde B salgo caminando hacia arriba, llego al punto límite, entro por abajo y llego a C. Y desde C cierro el circuito caminando el trámite corto este. Entonces tengo, como antes... No les ves las caras, Aldo. ¿Qué pasa con las caras? Es como... Las caras, como... pero es un triángulo, tiene 3 ángulos y tiene 3 lados. Pero es un triángulo. ¿Dónde está el triángulo? Eso dicen las caras. Yo traduzco lo que veo. Así funcionan las cosas. Así funcionan las cosas. Aldo, ¿puedo hacer una pregunta? Son de poca fe, sí. Dale. Son de poca fe, hombres de poca fe. Sí, la pregunta. Perdón, a mí me genera una duda de algo previo. Porque arranca con A punto límite B, un lado, B punto límite C, y no entiendo por qué lo cierra desde C a A y no hace C punto límite y como dando la vuelta volviendo a A. ¿Por qué de 2 rectas toma el punto límite y de la última no? Porque este es un circuito, yo cierro el circuito de esta manera con 2 superficies que están conectadas. Si yo hiciera eso que vos decís, está bien, lo puedo traer para la próxima vez si querés, pero esa van a quedar definidas esta de arriba. Esta de arriba, esta, donde está el cursor ahora, y esta donde está el cursor ahora, y claro. esas 3 superficies no están conectadas entre sí. No están conectadas entre sí. To be continued, ahora. Para Marcelo. Gracias. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Claramente desde mi posibilidad dualista quizás, pero cuando vos haces ese recorrido, ¿no? De A punto límite y vuelvo por la B, yo me lo imagino como un círculo, como que hay algo que va y vuelve, como que se cierra como un círculo. No sé si está bien, está mal, si eso no es, no sé. Bueno, podríamos decir que es un círculo de radio infinito. ¿Por qué? Está buenísimo, es un círculo de radio infinito. Si te podés imaginar un círculo de radio infinito, está bárbaro, porque el círculo de radio infinito tiene curvatura 0, es decir, si yo voy agrandando un círculo y tomo un pedacito de ese círculo, ese pedacito va a ser cada vez más parecido a una recta. Cuando el radio sea infinito en el límite, ese pedacito va a ser rectilíneo, ¿no? Pero sí, de alguna manera está bien pensarlo. Es lo que nos permite pensar en este momento nuestro nivel de conciencia, y está bien. Está muy bien, Sol, no es dualismo, es tratar de saltarlo, tratar de superarlo. En realidad estamos tratando de buscarle la vuelta, trabajando siempre con la conciencia que tenemos, porque no tenemos otra, ¿no? Pero en su momento las cosas pienso que van a ser más claras que eso, ¿no? Van a ser mejores. Porque hablar de, claro, yo le digo, bueno, es como imaginar un círculo de radio infinito, bueno, de nuevo estamos en el mismo problema, ¿no? Bueno, hasta aquí llegaron, es decir, yo tenía para dar más, pero creo que aquí lo dejamos para retomarlo la próxima vez. Sí, dicen Aldo, sí.
Sí, vamos despacito. Muchas gracias, Aldo. Bueno, Hermoso, hermoso. Aplauso acá sostenido. Bueno, gracias. Nos vemos entonces el Nos mes vemos que el viene. mes que viene. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Chao, Aldo. Chao, igualmente. chao. Adiós.